Buenas tardes, dependiendo la hora en que estén viendo este video. Este video es una actividad complementaria de la materia de Higiene y Seguridad Industrial de la carrera de Ingeniería Industrial en el Instituto Tecnológico Superior de Poza Rica. Esta actividad es la actividad 4.2.1, Equipo de Protección Personal. Presenta Santiago Reyes Jane Guadalupe. El tema es Equipo de Seguridad y Protección Personal. ¿Qué son los equipos de seguridad y protección personal? De acuerdo al Reglamento Federal de Seguridad y Salud en el Trabajo de México, un equipo de protección personal es todo conjunto de elementos y dispositivos diseñados específicamente para proteger al trabajador contra accidentes de trabajo y enfermedades de trabajo. Asimismo, los equipos de protección personal, con el acrónimo EPP, pueden salvar vidas, debido a que es toda aquella vestimenta especial que se debe de utilizar para proteger a una persona de los riesgos presentes en su área de trabajo. Esto va en función de los riesgos al que se encuentra expuesto durante el desempeño de su actividad normal de trabajo. Objetivos generales y específicos. Objetivo general es definir y ejemplificar la terminología y concepto de equipo de protección personal, así como hacer hincapié en el uso, tanto en su clasificación de cada equipo de protección, como el mantenimiento requerido y determinar la normatividad que debe seguir un equipo de protección personal en materia laboral en nuestro país. Los objetivos específicos. Resumir y ejemplificar la definición equipo de protección personal, mostrando así un amplio criterio de redacción para que este tema sea de fácil entendimiento y de manera específica, así como especificar el equipo de protección personal respectivo para cada situación que se suscite en el campo laboral, y hacer mención de manera clara y concisa de las ventajas y desventajas del uso de los equipos de protección personal. La evolución de estos equipos comenzó con los primates, cruzó guerras y batallas laborales para que alcanzara el estándar de seguridad que conocemos en la actualidad. Por lo que cabe mencionar que cuando hablamos de los equipos de protección personal, pensamos en la posrevolución industrial. Pero cabe señalar que la evolución de los equipos de protección personal comenzó a ocurrir mucho antes de eso. Esto quiere decir que comenzó desde que el hombre tuvo que protegerse por primera vez. De tal manera se considera la época de las cavernas el momento exacto en donde se originó ese concepto, cuando los primates vistieron pieles de animales para protegerse y cubrirse del frío. Esto nos muestra cómo la necesidad de protección es inherente al ser humano, a lo cual a lo largo de los años esa necesidad fue ganando otros contornos y los trajes de protección fueron perfeccionándose. Esto quiere decir que cuando hablamos de la evolución de los equipos de protección personal, debemos de mencionar como por ejemplo las armaduras y cascos que utilizaban los caballeros en la Edad Media. Por lo que los equipos de protección personal constituyen uno de los conceptos más básicos en cuanto a la seguridad en el lugar de trabajo, y son muy necesarios cuando los peligros no han podido ser eliminados por completos o controlados por los otros medios. Las normas oficiales donde establece criterios para el uso de estos equipos son las NOM 017, 113, 023 y 026, reguladas por la Secretaría de Trabajo y Prevención Social.
¿Cómo se determina el equipo de protección personal? El equipo de protección personal tiene varias utilidades y una de ellas es prevenir los riesgos de trabajo, eliminarlos o controlarlos desde su fuente de origen. Es por ello que es indispensable controlar y contar con los medios de protección colectivas que comprenden, entre otros, la protección de la maquinaria e instalaciones, la ventilación adecuada, procesos tecnológicos cerrados, entre otros. Debido a que en muchas ocasiones es imposible asegurar que con la sola aplicación de los medios de protección colectiva el ambiente de trabajo resulta adecuado para suprimir o reducir los riesgos hasta límites admisibles, por lo que es necesario proporcionar a los trabajadores el equipo de protección personal de acuerdo al tipo de riesgo a lo que se expongan al momento de que están laborando. Cabe mencionar que al no hacer uso del equipo de protección personal, así como el hecho de utilizar un equipo que no sea adecuado, incrementa la posibilidad de que el trabajador sufra alguna lesión e inclusive la pérdida de la vida en casos graves. De tal manera que bajo los diversos riesgos al que están expuestos los trabajadores, se seleccionará el equipo de protección personal más adecuado y se capacitará a los trabajadores para el uso correcto del mismo en cuanto a cuándo es necesario utilizar el equipo de protección personal, qué clase de equipo de protección personal se debe de utilizar, así como las limitaciones del equipo de protección personal y el cuidado apropiado, el cual es el mantenimiento, vida útil y desecho del equipo de protección personal. Otros aspectos se encuentran en la legislación mexicana vigente, en la cual se especificó en la norma oficial 017 de la Secretaría de Trabajo y Prevención Social, NOM 017 STPS 2008, en el punto 5.2 y 5.3, requiere al patrón lo siguiente: determinar el equipo de protección personal requerido en cada puesto de trabajo de acuerdo al análisis de riesgos a los que están expuestos los trabajadores en las actividades de rutina, especiales o de emergencia que tengan asignadas de acuerdo a lo establecido en el apéndice A. El punto número 5.1 nos dice que debemos identificar y analizar los riesgos de trabajo a los que están expuestos los trabajadores por cada puesto de trabajo y el área del centro local. Toda esta información se debe de registrar y conservarse actualizada mientras no se modifiquen los implementos y procesos de trabajo, con al menos los siguientes datos: el tipo de actividad que desarrolla el trabajador y el tipo de riesgo de trabajo indicado, así como la región atómica para protegerse, puesto de trabajo y equipo de protección personal requerido. En el punto 5.3 nos dice que el punto 5.3, el cual es determinar el equipo de protección personal que se debe utilizar los trabajadores en función de los riesgos de trabajo a los que se encuentran expuestos por las actividades que desarrollan o las áreas en donde se encuentran. En el caso de que el análisis de riesgos se establezca la necesidad de utilizar ropa de trabajo con características de protección, esta será considerada equipo de protección personal, en donde el patrón puede hacer uso de las tablas contenidas en la guía de referencia de la norma para determinar el equipo de protección personal para los trabajadores y para los visitantes que ingresen a las áreas en donde existan señales de uso obligatorio de equipo de protección personal en específico. ¿Cuáles son los requisitos de un elemento de protección personal? Como antes mencionamos, la norma oficial mexicana NOM 017 STPS 2008, equipo de protección personal, selección, uso y manejo en los centros de trabajo, establece en su punto 5.4 que debe de proporcionar a los trabajadores equipos de protección. Establece que el patrón debe proporcionar a los trabajadores equipos de protección personal que cumplan con las siguientes condiciones.
que atenúe la exposición del trabajador con los agentes de riesgos, que en su caso sea de uso personal, así como que esté acorde a las características físicas de los trabajadores, y que además cuente con las indicaciones, las instrucciones o los procedimientos del fabricante para su uso, revisión, reposición, limpieza, limitaciones, mantenimiento, resguardo y disposición final. Otros requisitos que enmarca esta normativa es el proporcionar máximo confort y su peso debe ser mínimo compatible con la eficiencia en la protección. No debe de restringir los movimientos del trabajador. Debe de ser durable y de ser posible el mantenimiento debe de hacerse en la empresa. Debe ser construido de acuerdo a las normas de construcción y debe tener una apariencia atractiva. Para así lograr el objetivo, el equipo de protección personal se clasifica de acuerdo a la parte atómica de las personas. Es por ello que encontramos los medios parciales de protección, en los cuales nos dice los tipos de equipos de protección personal, los cuales son protección auditiva, protección para todo el cuerpo, protección para los ojos, protección para las manos, protección para los pies, para el sistema respiratorio y para la cabeza. Las ventajas y desventajas del uso del equipo de protección personal. Las ventajas son que son de rapidez, que tienen rapidez en su implementación. Tienen una gran disponibilidad de modelos en el mercado para diferentes usos, así como fácil visualización de su uso. Además, cuentan con un costo bajo comparado con los otros sistemas de control y son fáciles de usar. Cabe señalar que una de sus desventajas es que crean una falsa sensación de seguridad que puede ser sobrepasados por la energía del contaminante o por el material para el cual fueron diseñados. Además, hay una falta de conocimiento técnico generalizada para su adquisición y necesitan un mantenimiento riguroso y periódico. En un largo plazo presentan un costo elevado debido a las necesidades como mantenciones y reposiciones, además de que requieren un esfuerzo adicional de supervisión. Recomendaciones de uso. Recomendaciones de su uso del equipo de protección personal. La correcta utilización, almacenaje y conservación de los equipos de protección personal es una parte muy importante para asegurar su eficiencia. Los equipos deben de mantenerse en adecuadas condiciones de seguridad e higiene durante todo el tiempo que deben de estar utilizándose. En dado caso de que alguno sufra algún tipo de deterioro, será necesaria su sustitución inmediata. Es necesario realizar limpieza, desinfección, mantenimiento y reposición de dichos productos y además deben ser facilitados por el fabricante del equipo, el que es quien debe de incluir en él un folleto informativo, el cual se entrega al comprador del conjunto del equipo de protección personal. En el folleto se debe de enmarcar la disposición de los empleados que vayan a utilizar dichos equipos. Para un correcto uso y mantenimiento, se debe tener en cuenta los siguientes puntos del folleto informativo. Número 1. Instrucciones de uso, como el almacenaje, limpieza, mantenimiento, revisión y desinfección, en donde se indican los productos recomendados en cada caso, así como las clases de protección frente a distintos niveles de riesgo y sus límites de utilización. La fecha de caducidad del equipo de protección personal o de sus componentes, los accesorios y repuestos que requiere, el tipo de embalaje adecuado para su transporte. Es necesario señalar que una incorrecta utilización o una deficiente conservación de los equipos puede generar riesgos añadidos a los trabajadores,
debido a alteraciones de la función protectora. La falta de higiene en el equipo, molestias e incomodidades inducibles. La falta de higiene en el equipo, así como molestias e incomodidades del usuario. El equipo deberá ser llevado por el trabajador durante el tiempo que se estime oportuno, ya que se demuestra que el hecho de portar el equipo durante un periodo más corto del que se ha establecido previamente supone un decrecimiento exponencial del grado de protección, siendo así en la práctica equivalente al no haber llegado a utilizar dicho equipo de protección personal. Cabe señalar que se deben de tomar las medidas necesarias a fin de evitar que surja un problema higiénico o sanitario para los diferentes usuarios, así como los aspectos que se deben considerar a la hora de utilizar los equipos, y por otro lado, los aspectos que deben de tener en cuenta a la hora de conservar los mismos. La utilización de equipos de protección individual es la comprensión de la necesidad de la utilización, el consentimiento, el conocimiento de su correcto uso, la asignación individual del equipo para cada empleado, responsabilidad del usuario, incorporación a la normativa de trabajo, disciplina en su utilización y disponibilidad en todo momento para su uso. Para la conservación de equipos de protección individual, debe de tener un mantenimiento periódico, una fijación del tiempo de duración, así como el almacenaje en lugares y condiciones adecuadas, y la previsión de stocks para la sustitución inmediata. Por lo tanto, y como en resumen queremos Por lo tanto, el proporcionar el equipo más adecuado según el tipo de trabajo que se lleve a cabo y el riesgo que acarree es obligación de la empresa. El empleado deberá de utilizar y cuidar de forma correcta los equipos de protección personal, utilizándolos según las instrucciones dadas por el empresario, así como informar de forma inmediata a su supervisor directo de cualquier desperfecto, anomalía o daño que se aprecie en el equipo de protección personal. A su juicio, conlleva una pérdida de eficiencia con el consigo riesgo para su seguridad o salud. Cabe mencionar que el software ISO 45001 tiene una eficiencia Cabe mencionar que en estos casos se podría utilizar el software ISO 45001, el cual tiene la eficacia y eficiencia de un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, el cual es esencial para cumplir con el objetivo de disminuir y prevenir los accidentes laborales. Para no perder ni eficacia, podemos recurrir a la automatización del mismo mediante las herramientas como el software ISO Tools Excellence. Este software está diseñado de tal forma que da respuesta a cada uno de los requisitos que contiene ISO 45001, consiguiendo resultados excelentes. México cuenta con una legislación de seguridad que emana de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de la Ley Federal del Trabajo, del Reglamento Federal de Seguridad y Salud en el Trabajo y un conjunto de regulaciones específicas que contribuyen a desarrollar las obligaciones aplicables en el país en materia de seguridad y salud en el trabajo. Estas últimas regulaciones son conocidas comúnmente como normas oficiales mexicanas, ¿no? En lo que respecta a la Constitución Política, que se rectificó en 1917 y cuya última versión data del año 2014, constituye la norma suprema del país, en donde la Constitución de los Estados Unidos de México recoge conceptos relacionados con la seguridad
y salud en el trabajo, destacando que toda persona tiene derecho a la protección de salud, en donde las empresas, cualquiera que sea su actividad, estarán obligados a proporcionar a sus trabajadores capacitación o adiestramiento para el trabajo, y que además los empresarios serán responsables de los accidentes de trabajo y de las enfermedades profesionales de los trabajadores, sufridas con motivo o en ejercicio de la profesión o trabajo que ejecuten en la empresa, así como pagar la indemnización correspondiente según haya atraído como consecuencia la muerte o simplemente la incapacidad temporal o permanente para trabajar. Esto de acuerdo con las leyes que lo determinen. Esta responsabilidad suscitará en alguno, aún en el caso de que el empresario contrate el trabajo por un intermediario. La normativa NOM 0 y 7, como anteriormente lo hemos mencionado, es la norma oficial mexicana en materia de selección UJO. En el caso de equipos de protección personal, la norma que rige estos equipos es la norma NOM 0 y 7 STPS 2008, la cual ya hemos mencionado anteriormente, la cual es la norma oficial mexicana que en materia de selección, uso y manejo de equipo de protección personal en los centros de trabajo. Esta norma es de carácter obligatorio dentro de todo el territorio mexicano nacional. La versión más reciente de esta norma está publicada en el año 2008, por lo que el nombre completo de la norma es NOM 0 y 7 STP. Bien, esta norma tiene como objetivo establecer los requerimientos mínimos que el patrón seleccione, adquiere y proporciona a sus trabajadores, así como el equipo de protección personal correspondiente para protegerlos de los agentes del medio ambiente y del trabajo que pueden dañar su integridad, tanto física, psicológica, emocional, en general su salud. Tiene un campo de aplicación. Esta norma aplica en todos los centros de trabajo del territorio nacional en que se requiera el uso de equipo de protección personal para proteger a los trabajadores contra los riesgos derivados de las actividades que desarrollan a la hora de laborar. Esta norma tiene como referencia la correcta implementación y las referencias para una correcta interpretación de esta norma. Es necesario que se consulten las siguientes normas mexicanas o las que sustituyen a la NOM 026 STPS 1998, colores y señales de seguridad e higiene, identificación de riesgos por fluidos conducidos en tuberías, así como la norma NOM 113 STPS 1994, la cual es la norma del calzado de protección, así como la norma 115 STPS 1994, la cual hace referencia a los cascos de protección, especificaciones, métodos de prueba y clasificación. Otra norma es la NOM 116 STPS 1994, seguridad respiradores, purificadores de aires contra partículas nocivas. Para la correcta interpretación de esta norma, se deben de consultar las siguientes normas oficiales mexicanas o las que la sustituyan. Número 1, NOM 026 STPS 1998. Colores y señales de seguridad e higiene identificados de riesgos por fluidos conducidos en tuberías. NOM 113 STPS 1994. Calzado de protección. NOM 115 STPS 1994, cascos de protección, especificaciones, métodos de prueba y clasificación. NOM 116 STPS 1994, seguridad
respiradores superficadores de aire contra partículas nocivas, NOM 087, ECOLSAS 2002. Residuos biológicos, infecciones y clasificación y especificaciones de manejo, NOM 052 de Marnat 2015, que establece las características, el procedimiento de identificación y clasificación y los listados de riesgos peligrosos y los listados de los residuos peligrosos. En conclusión, el equipo de protección personal se define como el conjunto de aparatos y accesorios elaborados para ser utilizados en las diferentes partes del cuerpo, los cuales pueden estar expuestos a ciertos riesgos de trabajo, debido a que estos equipos forman una barrera protectora entre el cuerpo y la fuente donde se origina el riesgo. Por lo que el equipo de protección personal tiene varias utilidades, y una de ellas es prevenir los riesgos de trabajo, así como eliminarlos o controlarlos desde su fuente de origen. Para ello es indispensable contar con los medios de protección colectiva que comprenden, entre otros, la protección de la maquinaria e instalaciones, la ventilación adecuada, procesos tecnológicos cerrados, etc. Debido a que en muchas ocasiones es imposible asegurar que con una sola aplicación de los medios de protección colectiva, el ambiente de trabajo resulta adecuado para suprimir o reducir los riesgos hasta límites admisibles, por lo que es necesario proporcionar a los trabajadores esos equipos de protección personal, de acuerdo al tipo de riesgos a los que se expongan.